Hola, muy buenas noches, amigos, amigas, señoras y señores. Hoy es 15 de julio del ciclo 2022. El país avanza con El Salvador posible. Esta es su entrevista que precisamente hace honor a nuestro nombre, de cerca El Salvador posible. Lo que para unos es imposible, con este nuevo El Salvador que construimos todos, sí es posible. Y se lo vamos a demostrar esta noche. Así es que saludos cordiales a nuestros hermanos allá en la Unión Americana. Gracias también a nuestros aliados, canales de la televisión norteamericana que se encadenan con este espacio. A ustedes también les enviamos un fraternal saludo desde este pequeño país, pero grande de corazón, en la que construye un nuevo amanecer, la paz, la libertad, el comercio, la hermandad. Es decir, un país que se ha negado a morir. Gracias a Dios, a Él le debemos la fuerza, el empeño de un salvadoreño que sabe trabajar con honradez, con decisión y con fe en su país. Así es que nuestro abrazo para todos ustedes, hermanos de la diáspora. Hoy presentamos a un súper invitado, uno de los mejores, por no decir, para no desaprovechar el espacio y decir que no todos trabajando como una familia. Él representa la familia de los diputados de Nuevas Ideas. Ellos tienen en sus hombros una gran responsabilidad de país y ustedes lo conocen. Me refiero al diputado Jorge Castro. Bienvenido, diputado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto estar aquí esta noche. Realmente un saludo a todos nuestros hermanos en el exterior. Para nosotros es un gusto, para mí es un gusto estar esta noche conversando con ustedes y contigo. Un gas de oro, ya lo vieron. Okay. Privilegio tenerlo aquí con nosotros. Gracias por su tiempo. Creo que hoy se van a despejar muchas dudas. Los salvadoreños siempre han ido donde va Vicente, donde va Raimundo y todo el mundo. Hoy van a ir al lado donde van los ángeles, los superhombres, al lado de la verdad. Así es que eso es lo que queremos sentar ya y construir con ustedes. No nos unen ideologías más que el amor por El Salvador. Lo que el Salvador se merece debe estar muy bien fundamentado en honor a la verdad. Bueno, diputado, a lo que venimos, sabemos que la diáspora se ha expresado. Nosotros también tenemos que expresarnos aquí. Ha habido concentraciones frente a los consulados de apoyo a una temática que cada vez va cobrando fuerza. Y por sobre lo legal, el amor por El Salvador y el amor también junto a lo legal, al final se tumban muros, se tumban creencias y tradiciones que a veces no van acordes ni a la verdad ni a la realidad. Así es. Es correcto, es correcto. Y yo creo que es innegable el apoyo pues, que nuestro presidente Nayib tiene para una posible reelección. Al final es una decisión muy de él, pero todos hemos visto, tanto en el exterior como aquí a nivel nacional, es apabullante realmente el apoyo que se tiene para que él tome esta decisión. Pero, como lo hablábamos fuera de cámara, aquí la oposición ha manejado maliciosamente el término legal diciendo por todas partes que jurídicamente no es viable. Y han tratado de hacer una maraña para tratar de confundir precisamente al pueblo salvadoreño. Y su eje central radica en varios artículos de la Constitución de la República. Entonces, esta noche pretendemos precisamente abonar a una realidad tal como lo es. Dejemos aparte la realidad de que todo el pueblo salvadoreño lo necesita, lo quiere, es necesario para darle continuidad. Al final, como dije al principio, es una decisión muy de él, pero lo que el pueblo desea desde muy adentro de su corazón es precisamente contar con este presidente que tiene una visión clara de a dónde llevar al pueblo salvadoreño. Entonces, dentro de lo que se maneja, vamos a tratar de abordar precisamente los artículos de la Constitución, tal como lo maneja la oposición, y tratar precisamente de buscar el verdadero sentido y razón de la existencia del artículo, y nos vamos también a indagar sobre el tenor literal de cada artículo y sobre lo que se pretende. Hay algo bien importante, como preámbulo también a sus palabras, diputado, es que Centroamérica admira la talla del presidente, con que Dios ha premiado al país, porque los gobernantes Dios los pone,
Y eso no lo digo yo, no lo Amén, dice el diputado, lo dice las Sagradas Escrituras en hebreo, en judío, en arameo, como sea. Ustedes saben que son religiosos. El salvadoreño es de mucha fe y muy religioso, muy temeroso de Dios. Entonces, en este sentido, en Honduras nos satisface que colegas, amigos, en Tegucigalpa, en Choluteca, en Santa Bárbara, en Tibucá, allá en Cortés, en Progreso, todo el mundo, danos la oportunidad. Bueno, un día lo llevé todavía a la asamblea a que conocieran a los diputados y ellos lo identifican muy bien al presidente y a su Congreso. Así es que quieren a un presidente allá en cada uno de los países. No pueden quererlo afuera y nosotros hacernos indiferentes a una verdad que ya es una gigantesca ola, ¿verdad?, de apoyo, y que hoy precisamente por eso creímos conveniente que desde el punto de vista jurídico un experto de la calidad del diputado Castro y con ese característico estilo le diga a la nación, porque este es un espacio al país y a los salvadoreños en la diáspora, en cualquier parte del mundo donde nos sintonicen, ahí estamos nosotros, tanto en las redes como en las televisoras norteamericanas. Continuidad de propósitos. Lo que se comienza no debe quedar a medias. Eso nos enseñaron nuestros padres. Si usted comienza algo, sea responsable, nos dicen nuestros padres. Y el padre y soberano aquí es el pueblo. Así es que, adelante, mi diputado, es suya la voz y la palabra. Continúe usted. Bueno, quizás ya haciendo una exploración en lo que la Constitución de la República establece y para precisamente abonar a este engaño, al contrario de este engaño que han venido de alguna manera impulsando todos estos opositores y esta estructura de poder político que es la que precisamente estamos destruyendo, haciendo las cosas correctamente y en conexión con el pueblo salvadoreño, vamos a mencionar el artículo base. El artículo base es el 152 que se encuentra en la Constitución de la República y lo primero que hay que determinar dentro de esto es, fíjense, hay dos maneras para que un presidente pueda continuar, sin entrar en el detalle de si es legal o no es legal. ¿Cuáles son esas dos maneras? Bueno, una es que el presidente decida continuar, de hecho, a la fuerza, por ejemplo, en algún país X, y la otra es que vaya a una reelección mediante un voto popular. Esas son las únicas dos maneras. Entonces vamos a hacer esta exploración en el artículo. Fíjese, el 152, ahí lo pueden ver en pantalla, dice: no podrán ser candidatos a la presidencia de la República. Vamos a hacer una pausa ahí y vamos a definir para quién es la prohibición. El 152 es claro y dice: no podrán ser candidatos a la presidencia. No dice no podrán ser presidentes. Eso tiene un sentido muy importante. ¿Por qué? Porque al decir no podrán ser candidatos a la presidencia, obligatoriamente para poder analizar las prohibiciones que vienen a continuación, es necesario determinar en qué momento se es candidato a la presidencia. ¿Sí? Sí, el error radica en que la oposición maneja como que los candidatos van a ser candidatos a partir del 1 de junio del 2024. Pero a partir del 1 de junio ya hay nuevo presidente. No es ese momento en el que nace un candidato o en el que adquiere precisamente el rango de candidato. ¿En qué momento se es candidato entonces? Bueno, cuando se inscribe usted, cumpliendo los requisitos legales, como candidato. Entonces esa prohibición nos obliga a analizar en qué momento se es candidato. Entonces quizás me voy a parar y voy a hacer una línea en el tiempo. Tal vez puede cámaras enfocarme y vamos a hacer una línea del tiempo. Vamos a hacer varias líneas del tiempo, pero esta es la primera línea del tiempo. Aquí vamos en este segmento a poner la presidencia, ¿sí? La presidencia de Sánchez Serén. Esta es la presidencia de Sánchez Serén. Acá es la presidencia de nuestro presidente actual, Nayib Bukele. Entonces vamos a poner acá presidente actual. ¿Sí? Este es el presidente actual. Y aquí 2024. 1 de junio
del 2024. Es esta raya que está acá. Entonces dice que no podrán ser candidatos a la presidencia. Entonces esto nos obliga a pensar en qué momento somos candidatos. ¿Seremos candidatos aquí? No, porque aquí ya hay un nuevo presidente. A partir del 1 de junio ya el pueblo eligió a un presidente. Entonces ahí no se puede ser candidato. Entonces se puede ser candidato en este periodo, dentro de este quinquenio. Siendo el presidente Bukele presidente, ahí todos los que requieran ser candidatos, cuando se abra precisamente en el tribunal, van a ir a inscribirse al tribunal. ¿Sí? Correcto. Entonces, vamos a seguir leyendo el artículo. Y el artículo dice, no podrán ser candidatos a presidente de la República. Ya determinamos que eso es en este periodo. No puede ser el 1 de junio, insisto, porque el 1 de junio del 2024 ya tenemos presidente. Sí, sí. Entonces dice, el que haya, la prohibición dice, no podrá ser candidato, o sea, en este periodo, el que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior. Tal vez podemos ver el artículo nuevamente, si me ayuda cámara, ustedes pueden ver que hemos señalado en rojo la primera prohibición contenida en el artículo y la verde es la segunda prohibición. Nos vamos a enfocar en la primera prohibición ahorita. Y dice, el que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior. Volvamos aquí a la pizarra. Entonces dice, ya definimos que para ser candidato, ¿sí? Para ser candidato, debe ser en este periodo, dentro del quinquenio del presidente actual. Y entonces dice el artículo, no puede ser candidato a presidente el que haya desempeñado la presidencia por más de 6 meses consecutivos, no. ¿En qué periodo? Durante el periodo inmediato anterior. ¿Sí? Ya definimos que aquí se inscribe como candidato, no aquí. Y nos dice que no puede ser candidato el que ha ejercido la presidencia en el periodo inmediato anterior. ¿Cuál es el periodo inmediato anterior a este? ¿El actual? Obviamente es el de Sánchez Serén. Sánchez Serén. Y allí no hay vuelta de hoja. Ahí está clarísimo. ¿Por qué? Porque la prohibición, insisto, es para los candidatos. ¿Y en qué momento se inscriben los candidatos? No se inscriben el 1 de junio del 2024. Ahí hay un presidente. Ya hay un presidente. Entonces se inscriben antes de eso. Y antes de eso, aquí, el 30 de mayo, es todavía parte del quinquenio del presidente actual. Exacto. Entonces, si la ley le dice que no puede ser candidato el que haya ejercido la presidencia en el periodo inmediato anterior, tenemos que identificar cuál es el periodo presidencial anterior a ese quinquenio. Y ese es el de Sánchez Serén. Sí, señor. Simple. Ahí no hay vuelta de hoja. Ahora bien, si pueden poner el artículo nuevamente, por favor. Vamos a ir a la segunda prohibición. Ya definimos que la primera habla del periodo inmediato anterior de la presidencia, el cual es el de Sánchez Serén. Ahí es innegable. Y todos los abogados que hablan lo contrario realmente están agarrando una postura político-partidaria. Pero jurídicamente el artículo está claro. ¿Por qué? Insisto, porque dice no podrán ser candidatos a la presidencia. No dice no podrán ser presidentes, ¿verdad? Así, candidatos. Candidatos. ¿En qué momento se es candidato? Bueno, se van a tener que inscribir en este quinquenio. Sí, señor. En el 2020, a partir del 1 de junio ya hay un presidente nuevo. O ya hay un presidente. Entonces, eso nos hace ver que el periodo inmediato anterior es el de Sánchez Serén. Ahora veamos por favor el artículo nuevamente para ver la segunda prohibición. Y dice, o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. ¿Sí? Fíjense bien, aquí le está circunscribiendo, y vamos a borrar esta gráfica para que quede más claro. Y vamos a volver a hacer la línea del tiempo. Y este es el periodo de Sánchez Serén.
Este es el periodo del presidente actual. Y este es el 2024. Y aquí vamos a hacer la rayita del 1 de junio, donde ya empieza el nuevo quinquenio del presidente que elige el pueblo salvadoreño. Entonces, al ver el artículo dice, o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio. Ahí dice, o dentro de los últimos 6 meses, en la parte verde, anteriores al inicio del periodo presidencial. Volvámonos acá, por favor. El periodo presidencial empieza aquí, con el 1 de junio, ¿verdad? Y le está diciendo el constituyente, la Constitución le está diciendo que no puede ser también candidato a presidente el que en estos 6 meses le pone la Constitución, haya desempeñado la presidencia. Quiere decir que si alguien desempeñó la presidencia en estos 6 meses antes del 1 de junio, no puede ser candidato a presidente. Entonces, quiere decir que si alguien desempeñó la presidencia aquí, sí puede ser candidato, en sentido contrario a lo que está estableciendo. Si alguien ejerció la presidencia aquí en este quinquenio, sí puede ser candidato. Si alguien ejerció la presidencia aquí, también. Aquí el primer día, también. ¿Por qué? Porque el legislador, volvamos a poner el artículo, por favor, dice, o dentro de los últimos 6 meses anteriores a qué, al inicio del periodo presidencial. Volvámonos acá. El periodo presidencial empieza acá. 1 de junio del 2024. El 1 de junio del 2024. Entonces le dice, el que ha desempeñado la presidencia en estos 6 meses no puede inscribirse como candidato. Entonces, pero si ustedes se fijan, el legislador o el constituyente, la Constitución establece la prohibición aquí, nada más en este segmento de 6 meses, ya para empezar el nuevo quinquenio. Entonces quiere decir, ¿por qué el legislador dejó todos estos años y meses de parte de este quinquenio libre? Porque sí se puede. Entonces los que dicen que no se puede reelegir están mintiendo, porque el legislador solo lo circunscribió a 6 meses. ¿Sí? Entonces quiere decir que alguien que ejerció la presidencia aquí sí puede inscribirse como candidato. Entonces, si ustedes se fijan, el artículo, que es el 152, establece 2 prohibiciones. Una es que no puede ser candidato a presidente el que haya ejercido la presidencia en el periodo inmediato anterior. Ya definimos que para inscribirse de candidato debe ser en el quinquenio actual. El que quiera ser candidato para el periodo 2024 debe ser en este quinquenio que se inscribe como candidato. Y le dice la ley, no podrá ser candidato, insisto, el que ha ejercido la presidencia en el periodo inmediato anterior. Se inscribe aquí como candidato, el periodo inmediato anterior es el de Sánchez Serén. Y la otra prohibición que dice la Constitución es el que haya desempeñado la presidencia en el rango de estos meses, 6 meses, antes del 1 de junio. Quiere decir que quien ha sido presidente aquí, sí puede. El que ha sido presidente en este tiempo, sí puede. ¿Qué tiene que hacer el presidente aquí si él decide? Bueno, pedir permiso. Ahí está la pregunta. Pedir permiso. Dicen algunos, no, tiene que renunciar. No, porque si usted ve el artículo, vuélvame a poner el artículo, por favor. Dice, el que haya desempeñado. Veamos sinónimos de la palabra desempeñar, ¿sí? Para determinar qué quiere decir desempeñar. Por ahí hay una lámina que traemos con sinónimos de la palabra o del verbo desempeñar. Es ejecutar, realizar, ejercer, hacer. Quiere decir que alguien que pide permiso aquí ya no está en funciones. Porque si por ejemplo usted es el gerente de operaciones de alguna ferretería y usted pide permiso y el subgerente toma el cargo porque usted pide permiso por 6 meses porque está enfermo, porque va a ir a ver a sus hijos en el exterior, ¿qué sucede? ¿Está en funciones usted? No, usted se fue, ¿verdad? Usted pidió permiso. ¿Quién está en funciones? El subgerente. Entonces si él pide permiso
¿quién entra en funciones? Entra en funciones el vicepresidente o el designado. ¿Está desempeñándose el presidente al pedir permiso? No. El que esté en funciones, el que esté ejecutando, es el vicepresidente o el designado. Va. Clarito eso, nos vamos a mover a otros puntos que también habla la oposición. Yo creo que tenemos claro, en este punto, e insistiendo, hay dos partes importantes. La primera es definir en qué momento, que es una prohibición para los candidatos y no para el presidente, ¿sí? Entonces, si vemos nosotros el 152, dice, no podrán ser candidatos a la presidencia. Ah, bueno, entonces eso nos obliga a querer saber en qué momento se es candidato. Y si son elecciones del 2024, ¿en qué momento vamos a ser candidatos para esa elección nueva? En este quinquenio. Y si la ley le dice, no pueden ser candidatos los que hayan sido presidentes en el periodo inmediato anterior, ¿cuál es el periodo inmediato anterior al ser candidato? El de Sánchez Serén. Va. Y la otra prohibición es los 6 meses. Y esto es lo que tiene más impacto. ¿Por qué? Porque si la oposición tuviera razón, ¿por qué el legislador lo encerró en 6 meses? Y dijo, el que haya ejercido la presidencia en los 6 meses antes del 1 de junio no puede ser candidato. ¿Y por qué dejó fuera todo este tiempo, pues? Si no fuera prohibida la reelección, este tiempo debería estar incluido aquí. Y yo quiero hacer otra acotación aquí. La Constitución si no me falla la memoria, del 39, del 50, del 62, tenían una prohibición directa para el presidente. ¿Qué Constitución cambió esto? La del 82. ¿En qué consistió el cambio? Lo cambió a candidatos. Quitó la prohibición para el presidente y lo cambió a candidatos. Ahora bien, yo quisiera que me pusieran, ya he explicado esto, la primera lámina donde están las fotografías. Si ustedes ven, en esa lámina dice prohibición. Ahí está detallada la primera prohibición del artículo 152, numeral primero. Y dice, no podrán ser candidatos a presidente de la República el que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses consecutivos o no durante el periodo inmediato anterior. ¿A quién le aplica esa prohibición? ¿Al presidente Nayib Bukele o a Sánchez Serén? ¿Cuál es el periodo inmediato anterior al momento en que se inscribe como candidato? Sánchez Serén. Sánchez Serén. Sí, señor. Aquí no hay más confusión y está totalmente claro. Ahora pongamos la siguiente lámina, por favor, que es la segunda parte de la prohibición del artículo. Ah, bueno, dice, o no podrá ser candidato a la presidencia, ¿verdad?, el que haya desempeñado la presidencia dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Sí, sí. ¿Cuáles son los últimos 6 meses? Los que están señalados ahí. Entonces, si el presidente Nayib ejerciera y desempeñara la presidencia en esos 6 meses, entonces no podría ser candidato. Pero si ejerció la presidencia 3 meses antes de esos 6 meses, 1 año antes de esos 6 meses, 2 años antes de esos 6 meses, obviamente sí, el legislador no lo está prohibiendo. Y ahí está claro. Perfecto. Hablado eso, la oposición, tal vez dejamos la lámina un ratito. Hablado eso, también los manipuladores, los de Arena, los del Frente, los jurídicos que son parte de esta estructura nefasta, también hablan de otros artículos de la Constitución. Vamos a hablar de esos artículos. Fíjense bien, ellos, y tal vez vemos la lámina que habla del artículo 131, que habla también del artículo 248, del 88, que hablan de la alternabilidad, exactamente esos. Fíjese bien, nosotros hablamos al inicio que alguien que ejerce la presidencia puede continuar en el cargo de 2 maneras. Una es mediante una continuidad, que no implica necesariamente una elección popular mediante votos. Exacto. Aquí está que esa parte no es legal. Si vemos el 154, que es un artículo que
lo usa la oposición para decir que no puede haber reelección. Este artículo 154 le habla que el presidente no puede continuar más de un día para el que fue elegido, ¿sí? Más allá del 1 de junio de 2024. Pero cuando nosotros hablamos de continuidad, hablamos, fíjense bien, de seguir desempeñando la presidencia de hecho, o sea, a la fuerza, sin irse a una elección popular. Sí, señor. Entonces, cuando el artículo 154, mal usado por la oposición, le dice que no puede continuar más de un día para que el que fue elegido, el señor presidente, si decide inscribirse, él no está continuando más de un día para el periodo que fue elegido, para el quinquenio que fue elegido, porque él continuaría y violentaría este artículo si él decidiera continuar de hecho. ¿Qué quiere decir eso? Que él dijera, ¿saben qué? No van a haber elecciones, yo voy a seguir en el cargo. Ahí estuviera continuando y alargando el quinquenio para el cual fue elegido y lo estaría violentando. Pero si él se va a elecciones, si él se somete como candidato, no está violentando este artículo. Él no está continuando en el periodo y el quinquenio para el cual fue elegido. Él comenzaría otro quinquenio sin violentar el anterior. Entonces, cuando volvamos a poner la lámina, por favor. Cuando le habla el 154 de continuidad, le está hablando necesariamente de algo que no va a elecciones, ¿sí? Sí, señor. Entonces el artículo le regula un mandatario que decida por él solo, a la fuerza, quedarse en el cargo más del quinquenio para el cual fue elegido. Pero si usted se mete a elecciones como candidato, donde hay otros candidatos, ahí sencillamente hay una elección popular mediante un voto popular. Hoy vamos a ver otros artículos que menciona la oposición. Es el artículo 88, pónganlos por favor de regreso, y el 248. ¿De qué hablan estos? Hablan de la alternabilidad como posibilidad de cambio en la presidencia. Fíjense bien. ¿Y qué le dicen ellos? Que si el presidente se reelige por el pueblo, hay una violentación de la alternabilidad. Nada más lejos de la verdad. Veamos qué quiere decir alternabilidad en el gobierno. Por favor, si me pueden poner la lámina de la alternabilidad en el gobierno. Dice, principio que supone la posibilidad real de que los gobernantes o autoridades que ostentan el poder en un Estado o en un gobierno sean relevados periódicamente mediante mecanismos legales principales electorales a fin de que determinados partidos o personas no se perpetúen en el poder. ¿Qué es? La posibilidad real. La posibilidad real, la oportunidad que tiene ¿quién? El pueblo. ¿En qué momento se violentaría esa alternabilidad o esa posibilidad real de que el pueblo pueda decidir por otra persona? Volvamos a poner la lámina anterior. Bueno, cuando sencillamente el presidente de la República decidiera de hecho y a la fuerza decir, ¿saben qué? No hay elecciones, ¿verdad? No hay elecciones y yo voy a seguir como presidente y no van a haber votación porque yo voy a seguir como presidente porque el pueblo lo quiere. Ahí hubiera una violentación a la alternabilidad. Exacto. ¿Por qué? Porque se le está negando al pueblo la posibilidad de alternar. Eso es la alternabilidad. Pero ¿qué hace la oposición? Dan por cierto y verdadero que con solo el hecho de inscribirse como candidato se le está negando al pueblo la alternabilidad, y eso no es verdad, porque a la par van a ir otros candidatos de otros partidos. Definitivamente. Entonces la alternabilidad está viva, el pueblo va a decidir. Entonces no se dejen engañar ni por los mal abogados que tratan de confundir y manipulan, porque en derecho hay un principio que dice que cuando el tenor literal es claro, ni siquiera hay que irse a la interpretación, y aquí es claro, totalmente claro. Vamos a irnos a la misma lámina, por favor. Y miren, otro artículo que ellos hablan, dice, es el 131, numeral 16. ¿De qué habla? Bueno, habla de la obligación de la Asamblea de desconocer al presidente cuando terminado su periodo para el cual fue electo, continúe en el ejercicio. Miren la palabra que usa, continúe. Exacto. Ya definimos qué es continuación, es cuando el presidente de hecho, a la fuerza, sin irse a elección,
sigue siendo presidente. Cuando el presidente dice, ¿saben qué? No va a haber elección popular y yo me voy a quedar de presidente. En ese momento, él va a durar más del periodo para el cual fue electo. Y ahí la Asamblea debería de desconocer. Pero este no es el caso que se está hablando. El caso que se está hablando es precisamente de inscribirse como candidato, ir a una elección popular. Entonces, está él violentando este artículo. No, ahí dice que cuando el presidente, terminado su periodo para el cual fue electo, continúe en su cargo. Pero esto está supeditado al hecho de que él decida, sin irse a elecciones, seguir en el cargo. Entonces, fíjese usted cómo ellos manipulan la semántica, las palabras, pero están más que claras. Porque es cierto, la Asamblea tenemos la obligación de desconocer al presidente que continúe en su cargo, de hecho, como un dictador que no se somete a la voluntad del pueblo, alguien que no se inscribe como candidato, sino que sencillamente decide a la fuerza seguir en el ejercicio y en el desempeño del cargo. Entonces no puede ser. Hay otro artículo, que es el artículo 75, me gustaría que lo pusieran. Este artículo 75 dice, fíjese bien, habla de la reelección. La reelección ya entendimos y ya diferenciamos con la continuación. Dijimos que la continuación era de hecho, a la fuerza, en cierta manera. Y la reelección es realmente someterse el candidato a la presidencia en un voto, sobre una elección popular, un voto popular. Entonces, cuando viene el 75 y en el numeral cuarto le dice y le prohíbe la reelección, porque le dice que cualquier persona, le dice los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la República o medios directos encaminados a ese fin, van a perder la ciudadanía. Entonces vienen ellos y le dicen, ah, bueno, entonces ahí está prohibiendo la reelección. Entonces, ¿qué están volviendo a hacer? Manipulando la verdad. ¿Por qué? Porque es cierto, ya determinó el artículo 152 qué clase de reelecciones son prohibidas. Volvamos al 152, por favor. Al 152. No, el 152. El artículo 152 es el que pusimos al principio. Exactamente. Vale. El 75 le dice que hay reelecciones que no son legales, ¿verdad? Y que exacto, el que las proclame debe perder la ciudadanía. Eso lo está diciendo el 75. Pero no le dice cuál reelección. Entonces, si usted se fija, el 152 le establece qué reelecciones son prohibidas. ¿Cuáles? ¿La reelección inmediata? No. Le dice la reelección el que haya desempeñado la presidencia de la República por 6 meses consecutivos o no, ¿sí? Durante el periodo inmediato anterior. Entonces, aplica esa reelección a la reelección del presidente si él lo tuviera y el pueblo lo tuviera bien. No. Entonces, está hablando el 75 de la reelección prohibida ahí. ¿Y cuál otra? El que ha desempeñado los 6 meses, dentro de los 6 meses, antes del periodo del 1 de junio del 2024. Quisiera que me pusieran la gráfica de las reelecciones, por favor, para poderle explicar a nuestros amigos del pueblo. Vale, ustedes pueden ver ahí que estamos hablando de quinquenios y vemos ahí al señor presidente de la República donde dice quinquenio actual. ¿Por qué miran ustedes 6 meses ahí? Bueno, porque la segunda prohibición habla de que el que ha ejercido la presidencia en esos 6 meses no puede ser candidato, ¿verdad? Exacto. Quiere decir que el señor presidente, si toma decisión de inscribirse como candidato antes de esos 6 meses, ¿sí? Y no se desempeña en esos 6 meses, esa reelección es totalmente viable y legal. ¿Sí? Faculta para ausentarse pidiendo permiso. Así es. Y definitivamente no lo toca, no lo abarca el artículo. Y no le aplica. ¿Por qué? Porque le aplicaría la prohibición solamente si él se ha desempeñado en esos 6 meses. Sí, señor. ¿Verdad? Vale. Entonces quiere decir que esa reelección sería totalmente legal
si el pueblo en su soberanía, en su decisión, mediante una votación, lo elige nuevamente como el presidente. Ahora bien, la siguiente ustedes pueden ver que tiene una X, que ya no se puede. ¿Por qué? Porque él entra dentro de la primera prohibición en eso. Si él ya es el presidente del 2024, ¿sí?, y quisiera reelegirse nuevamente, no podría. ¿Cuál es el periodo inmediato anterior de quien ejerció la presidencia? El actual, ¿verdad? El actual, entonces él no podría, ¿ya? Exacto. Porque la prohibición aplica de esa manera. Entonces usted puede ver que el constituyente, la Constitución, sí avala la reelección inmediata cuando se cumplen esos requisitos. Entonces, por eso es que la sala resolvió precisamente... Sí, que es factible la reelección. Es cierto, sí. La sala vino y generó postura haciendo precisamente la interpretación correcta del artículo 152. Así es. Sí, ¿En qué momento se había tomado la postura anterior? Fue en el 2014. Sí, señor. La anterior sala, ¿verdad?, tomó la postura, y si ustedes se recuerdan, fue en el momento que el expresidente Saca se inscribió como candidato, lo inscribieron como candidato y la sala resolvió en contra. Y ahí se generó precisamente esa posición de la Corte, que era una posición política partidaria. Ellos estaban respondiendo no a lo que establece el artículo. Nosotros hemos sido objetivos y hemos desmembrado el artículo, lo hemos analizado los otros artículos y es totalmente factible. Sí, señor. Insisto, el 152 le establece dos prohibiciones. ¿A quién? A los candidatos. ¿En qué momento se es candidato? Bueno, se es candidato. El que quiere ser candidato para el 2024 tiene que inscribirse en este quinquenio. Sí. Y la ley le dice que no puede ser candidato el que fue presidente en el periodo inmediato anterior. ¿Cuál es el periodo inmediato anterior al de ser candidato? El de Sánchez Serén. Sí, señor. Y la otra prohibición es si usted ha desempeñado la presidencia en los últimos 6 meses, ¿antes de qué? Del 1 de junio del 2024. Entonces... ¿Y lo dice textual? Y lo dice claro. Sí. Entonces vienen los detractores de esta posición y le dicen, no, pero es que hay que ver otros artículos. Y le hablan de la alternabilidad. Pero la alternabilidad es la posibilidad que tiene el pueblo de elegir con otras personas. Eso no se está violentando. ¿Por qué? Porque van a ir otros candidatos. Es que el presidente, si decide buscar la reelección y a inscribirse como candidato, no va a ser de hecho. ¿En qué momento, insisto, se violentaría la alternabilidad? Que él dijera, ¿saben qué? No van a haber elecciones, yo voy a seguir de presidente. Ahí se le está negando la posibilidad de la alternabilidad al pueblo. Bueno, violenta entonces porque dura un día más del quinquenio por el cual fue elegido. No, porque obviamente el artículo habla de durar más del quinquenio, pero de hecho nuevamente. Sí, pero cuando él viene y termina ese quinquenio y lo eligen para otro quinquenio, él no está violentando, no está durando más de ese quinquenio, ni siquiera un día. Sí, señor. ¿Verdad? Entonces, esa es la explicación legal del por qué es totalmente factible. Ellos vienen y dicen, les niegan la posibilidad también al pueblo de, en su soberanía, escoger, de tener el derecho de escoger. Y dicen ellos, bueno, la soberanía del pueblo tiene límites. La Constitución limita la soberanía del pueblo. Si usted lo ve desde ese punto de vista, y si queremos aceptar esa postura, ni siquiera está violentándose la Constitución. Lo acabamos de ver claramente. Entonces, cuando usted ve canales de televisión que realmente generan una postura donde no hacen un análisis profundo, no hacen un análisis más que a medias, y agarran una parte de por aquí y la vinculan a la alternabilidad, a no durar un día más, a que la Asamblea debe desconocer si se dura un día más, realmente están doblando la realidad de lo que los artículos dicen. Así es. Diputado Castro, qué buena la exposición.
realmente vamos a ir a una pausa y cuando regresemos le damos nuevamente la palabra a nuestro invitado especial de hoy y qué bueno, haciendo luz en el camino, porque ha habido confusión en este aspecto, que han aprovechado para confundir aún más a la población electora, pues los que supuestamente, los sesudos, los cabezones de la legislación, claro, apoyados por los ideólogos de la oposición, para que pues se trate de, no de allanar el camino de lo que se está haciendo de bueno y que debe continuar, que ese es el propósito, continuidad de propósitos, y que ahora pues estamos saliendo de la oscuridad a la luz, de que sí se puede. Pero esto cuando regresemos, vamos a continuar con nuestro invitado especial de hoy, el diputado Jorge Castro, un as de oro hoy en De Cerca El Salvador Posible. Vamos a la voz de nuestros anunciantes. ¿Cuál es su sueño con sus hijos? Claro, que sean los mejores, que salgan adelante y que triunfen en la vida. Y estoy segura que trabaja duro para lograrlo. Les recomiendo algo más, que sus hijos aprendan inglés, pues es el pasaporte al éxito donde quiera que se desarrollen. El futuro lo necesita. University Idiomas Link. Llame ahora. Inviértanlo seguro. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado. Pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Rent-A-Car tenemos la solución. New Rent-A-Car le ofrece modelos recientes en pickups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707, 631-609-8707 y en El Salvador, área 503-2223-3047. O escríbanos a newrentacar503@gmail.com. New Rent-A-Car. ¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de Workers' Compensations? General Liability en Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia, licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado. Pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Rent-A-Car tenemos la solución. New Rent-A-Car le ofrece modelos recientes en pickups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707, 631-609-8707 y en El Salvador, área 503-2223-3047. O escríbanos a newrentacar503@gmail.com. New Rent-A-Car. Aquí estamos con nuestro invitado especial de hoy. Esperamos que ustedes vayan desglosando paso a paso esta figura que es jurídica, pero es lógica, porque una ley superior trasciende una ley inferior. Y estamos hablando que la Constitución faculta para que sea candidato el actual presidente Nayib Bukele para el siguiente periodo. Porque tal como le ha explicado nuestro invitado, que es jurista también, nos viene a hacer luz en el camino para que sin fanatismo, sin ideología, con base a la ley y en respeto al soberano, tengamos más claridad.
porque ese artículo 152 habla que no podría ser candidato el presidente Nayib Bukele si él finalizara el quinquenio, porque abarcaría los 6 meses últimos antes del 1 de junio del 2024 para postularse. Así es que yo creo que la inteligencia está del lado de los que realmente quieren lo mejor para el país. Y este conjunto de juristas de las que encabeza el diputado Jorge Castro está haciendo luz en el camino contra la corriente, porque la gente se deja llevar por el dime que te diré, aunque lo que sostengamos no es lo que nos conste, y hoy estamos acercándonos a esa verdad que nadie la ha explicado. Por eso le pedimos al diputado Castro que estuviese con nosotros este viernes, y si es necesario, el próximo viernes estará con nosotros. Bueno, sigamos adelante. ¿Por qué? ¿En qué radica la importancia de que el presidente Nayib Bukele debe reelegirse? Bueno, porque estamos realmente desarrollando una visión de él. Estamos llevando y tratando de llevar a El Salvador a otro nivel. Es un momento histórico. Pero fíjense qué interesante conocer realmente esto. ¿Por qué? Porque a veces yo me encuentro gente que en su corazón desean de todo corazón que el señor presidente continúe, se inscriba como candidato y lo reelija el pueblo, porque es el pueblo el que lo va a reelegir, en dado él tome la decisión. Pero creen que legalmente no es posible, porque la oposición ha manejado esto en esa orquesta que siempre la ha manejado históricamente y siempre nos han engañado desde los acuerdos de paz, desde que tiraron la ley de amnistía, desde que usaban los sobresueldos, desde que las ONG desviaban los dineros. Toda esa maraña de engaños entre Arena y el Frente es precisamente esto. Entonces vienen ellos y tiran una telaraña con algunos juristas afines, con algunos abogados afines, donde repiten el hecho de que no es legal y aseveran en algunas veces, miren, es cierto, el pueblo lo quiere, pero no es legal. Pero es todo lo contrario, es totalmente legal. Entonces ellos repiten esa mentira, la manipulan, ponen a varios abogados a hablar, ¿sí? Hacen algunas entrevistas y sencillamente impulsan en la psiquis del pueblo salvadoreño de que no es legal. Pero déjeme decirle que es totalmente legal. Fíjese usted, y voy a hacer un dibujito más. Eso. El 152 definimos que la prohibición es para el candidato. No podrá ser candidato a presidencia de la República, dice. Y cuando uno dice, miren, pero esa prohibición es para el candidato. Entonces le dicen, si es lo mismo y no el candidato va a ser presidente, pues no es verdad, es mentira. Mire la diferencia del por qué el concepto determinado por la ley tiene un impacto diferente. Vamos a hacer otra vez la línea del tiempo. ¿Sí? Ahí está la línea del tiempo. Periodo de Sánchez Serén, ¿verdad? Presidente actual. Y 2024, 1 de junio. ¿Sí? Vale. No podrán ser candidatos a la presidencia. Eso nos obliga a determinar en qué momento se es candidato. Ya lo hablamos que debe ser en el quinquenio del señor presidente actual. Alguien que quiera ser candidato se va a inscribir en este periodo, en este quinquenio. Pero si el artículo dijera no podrán ser presidentes o a la República, o no podrán ser presidentes de la República, fíjese bien, los que hayan ejercido por más de 6 meses consecutivos o no durante el periodo inmediato anterior. Entonces estamos hablando que no puede ser presidente, ya estamos hablando de este periodo, porque la norma le dice no podrá ser presidente, o sea, no podrá ser presidente hasta en este periodo 2024. Entonces él le dice no podrá ser presidente el que haya ejercido la presidencia en el periodo inmediato anterior. Sí, sí. ¿Cuál es el periodo inmediato anterior a al 1 de junio? El del presidente Nayib Bukele. ¿Ven la diferencia? Si dijera no podrá ser presidente de la República el que haya ejercido la presidencia en el periodo inmediato anterior, ahí sí
porque ahí entonces estaría hablando de este ejercicio presidencial. Pero no es verdad, nos quieren engañar. Esos llamados abogados que solo gestionan y agarran una postura política partidaria, dejan de ser abogados realmente, porque el artículo dice no podrán ser candidatos, insisto. ¿En qué momento se es candidato? No es aquí, es en el periodo de este quinquenio. Todas las personas de todos los partidos van a tener que inscribirse dentro de este quinquenio. Entonces, ¿cuál es el periodo inmediato anterior en el cual se ejerció la presidencia? El de Sánchez Serén. ¿Por qué? Porque la norma está generando prohibición para los candidatos. Insisto, si fuera para el presidente, entonces sí, porque está hablando de que no podrá ser presidente el que haya ejercido la presidencia en el periodo inmediato anterior. Y ahí aplicaría este periodo. Pero no dice así la norma. La prohibición es para los candidatos. Sí, señor. Y está con suma claridad en letra que podemos interpretar que se refiere a los últimos 6 meses del periodo anterior. No podrían ser candidatos quien ha ejercido la presidencia en este quinquenio que el presidente quisiera postularse. Está más Entonces, que claro. Está más que claro. Entonces yo al pueblo salvadoreño le insisto, no permitamos que nos engañen. Por más que pongan abogados, por más que pongan personas que ustedes pueden creer que son especialistas, cuando la ley es clara y el tenor literal es claro, ni siquiera hay espacio para interpretar como ellos lo hacen. ¿Sí? Y aquí nosotros, si bien es cierto, hemos precisamente hecho una exploración en los artículos, estamos viendo claramente, cuando le dicen, ¿y a dónde queda la alternabilidad? Es que la alternabilidad es la posibilidad que tiene el pueblo de poder decidir con varios candidatos. Ahí está la alternabilidad, ahí está la posibilidad. Que el pueblo no lo decida no quiere decir que se le ha negado la alternabilidad. La alternabilidad debe estar dentro de la esencia del gobierno que tenemos, que es republicano, representativo. Sí, pero es la posibilidad. Entonces, cuando la ley habla de que una reelección inmediata es totalmente factible, no se está negando la alternabilidad, porque la alternabilidad se negaría, insisto, si el presidente, por ejemplo, decidiera seguir de hecho y no mandar a llamar a elecciones. Ahí se negaría la posibilidad de la alternabilidad. Y la petición para el pueblo es, no nos dejemos engañar, no permitamos esto. Ellos han venido haciendo esto del engaño históricamente. Mire, ¿qué sucedió cuando la Comisión de la Verdad de la ONU tiró el listado de los criminales de guerra que habían cometido crímenes de lesa humanidad? 5 días después, el FMLN y Arena aprobaron la ley de amnistía. Para protegerse ellos. Entonces, nosotros hemos estado viviendo en esta plataforma política que crearon ellos, de poder político, donde generaron normas, hicieron y deshicieron todo lo que quisieron, controlaban a la fiscalía, había justicia selectiva. Cuando llegaba a la Corte de Cuentas, por ejemplo, ¿cómo creen ustedes que a Funes le dieron un finiquito en 48 horas? Porque estaban comprados. Sí, señor. Entonces, cuando llegaron ese grupo de auditores que ya estaban comprados, le dieron su finiquito en 48 horas. Entonces, cuando nosotros venimos, cuando el presidente de la República desarrolla y operativiza esta visión que tiene él de presidente, que es totalmente conectada con el pueblo salvadoreño, realmente esto les quita la posibilidad a ellos de seguir robando. De seguir robándole ¿a quién? Al pueblo salvadoreño. De seguir agarrando los fondos públicos. ¿Para qué? Para tener 7, 10, 100 inmuebles. Ustedes lo han visto. Inmuebles de lujo. 100 inmuebles. Con piscinas, con helipuertos. Cuando el pueblo salvadoreño se está muriendo de hambre, se estaba muriendo de hambre y ellos no hacían nada. ¿Por qué crees tú que la salud pública estaba abandonada? Para obligarnos a ir a buscar salud privada. ¿Por qué la educación pública tirada por el suelo también? Para obligarnos a buscar otro tipo de educación. Privada, sí.
Y somos el único país que los niños tienen a partir de hoy una computadora. ¿En qué país pasa eso? Somos de primer mundo. Ahora ustedes pueden ver un gobierno, por ejemplo, fíjense ustedes qué interesante, aquí hay un cambio totalmente abismal y el pueblo lo valora y lo ve. Un ejemplo sencillo. Hay una crisis mundial como la de Rusia y Ucrania que dispara los precios del petróleo. ¿Qué hace el gobierno actual? Toma decisiones idóneas. Viene el presidente Nayib Bukele y toma decisiones idóneas. Con las medidas de alivio. Oportunas. ¿Para quién? ¿Para grupos de poder exclusivos? No, las toma para ustedes, para el pueblo salvadoreño. Nosotros apoyamos en la asamblea. ¿Qué ven ahí? Una articulación. ¿De qué? De los órganos principales del Estado. ¿Esa articulación a quién favorece? Al pueblo salvadoreño. Ahora, ¿qué hace el Estado? Viene y quita el impuesto del FEFE, que es el impuesto a los veteranos. Quita el impuesto del COTRANS y quita el IVA. ¿A quién se lo quita? A ustedes, al pueblo salvadoreño, a todos nosotros que somos parte del pueblo. ¿Sí? Pero subsidia la gasolina. Pero fíjese qué interesante eso. Ese impuesto todavía se sigue dando, pero ya no lo paga el pueblo. Lo absorbe el gobierno. Lo absorbe el gobierno. Se reajusta el gobierno, reajusta los gastos y dice voy a ahorrar aquí, voy a ahorrar allá, pero no voy a cargar al pueblo. ¿Qué hacía, por ejemplo, el FMLN? El FMLN decía, voy a dotar de herramientas a la policía, por un lado, y por otro lado se llevaba al polígono de tiro a los grupos pandilleros. Pero ¿qué hacía el FMLN? Bueno, le cargaba un impuesto a usted, generó un impuesto que se llamó el CES. ¿Se lo cargó a quién? ¿A Claro y a Tigo? No, se lo cargó a usted, al pueblo salvadoreño. Cada vez que iba a poner saldo, usted pagaba un impuesto. Sí, señor. A nivel nacional, millones de millones. ¿Para qué? Para armar a la policía. Hoy ustedes lo pueden ver, nosotros la estamos armando dentro de la visión del presidente. Le estamos dando herramientas tecnológicas a la policía, a la fiscalía, al Ministerio de Justicia. ¿Y qué hacemos? ¿Generamos un impuesto para el pueblo? No. El Estado ve cómo se reajusta para precisamente financiar todo esto, sin tocar el bolsillo del pueblo salvadoreño. Y esa no es una diferencia abismal. Claro. Totalmente La gente abismal. está contenta, satisfecha, y además de que sea un país seguro, donde la libre movilidad que se había perdido, la gente sale a las calles, trasnocha un poco más, porque tiene seguridad y fe en el gobierno. Se respira democracia, diputado, y esto no se puede ocultar, solo pueden ocultarlos aquellos que son malos hijos, que no son salvadoreños. Por eso este enfoque está dirigido a nuestros compatriotas en la Unión Americana, que sepan la verdad, que sepan qué decir y que sean nuestros embajadores de la verdad. Ustedes ya dieron una muestra, se han concentrado en los estados. Ahora nosotros estamos también respondiendo, trayendo ilustres juristas como el diputado Jorge Castro, que se ha parado ante el Goliat también y ha hecho su trabajo como nadie, como nunca antes pudimos haber visto a través de las pantallas de ITV, de cómo expresidentes que tienen deuda, pasado oscuro con el país, han temblado ante la palabra de este diputado, que es único, sale de la manada. Así es que por eso lo hemos traído, y cualquier tema que tengamos que abordar lo vamos a hacer valientemente todos los viernes con el diputado Jorge Castro. ¿Acepta el reto, mi diputado? Totalmente, totalmente. Excelente. Estamos para servir al pueblo Hoy salvadoreño. hemos hablado de reelección y seguiremos hablando de reelección para que les quede, y hasta que les quede claro, hasta el último salvadoreño en este país y fuera de la frontera, porque la desinformación es fácil, pero aquí la verdad nos consta y por eso la retransmitimos con el corazón en la mano a través de ITV y su espacio de entrevista de cerca, El Salvador Posible, porque la reelección es posible y le hemos percibido jurídicamente, técnicamente, como sabe hacer la explicación en aquellos grandes debates del diputado Jorge Castro. Sí, la verdad es que estamos, y el pueblo lo sabe, estamos en un momento histórico. Yo insisto, no va a haber otra oportunidad como esta, jamás. Yo
a mis 57 años, vi y he visto desfilar muchos presidentes que no hicieron absolutamente nada por el pueblo, y hoy puedo ver la diferencia con el presidente Bukele, realmente un presidente que trabaja por el pueblo, que está conectado con esa necesidad que el pueblo tiene, y no solo eso, toma decisiones, sabe tomar decisiones oportunas, sabe pararse, sabe precisamente impulsar la soberanía que nunca habíamos tenido como pueblo, como país. No es fácil hacerlo, parársele a países que históricamente nos habían manipulado. Se requiere realmente saber separar, se requiere realmente saber tener carácter, no como estos exfuncionarios y funcionarios, y digo funcionarios también porque ahí tenemos diputados todavía de Arena, del FMLN, que no saben ni lo que están diciendo, que se paran sencillamente a generar una mera postura política partidaria. Fíjese, qué interesante. Cuando usted habla del régimen de excepción, ¿qué porcentaje del pueblo salvadoreño quiere el régimen de excepción? Bueno, hablamos del 79, del 89% en algunos momentos. Llegó al 91%. La mayoría del pueblo salvadoreño lo quiere, lo pide, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué somos los diputados? Somos representantes del pueblo. Somos representantes de esa voluntad manifestada en la mayoría. Entonces, cuando nosotros generamos una votación, la generamos en representación del pueblo. Entonces, cuando usted mira que Arena y que el Frente se niega a dar los votos por el régimen de excepción, ¿qué está violentando, compañero? Está violentando ¿qué? El mandato de esa soberanía. De la soberanía, sí. Entonces, ¿qué tenemos que concluir? Bueno, están generando lo que siempre, una postura política partidaria donde no le importa el pueblo. Pero ojo, porque aquí estamos hablando del derecho fundamental a la vida. ¿Qué es lo que está protegiendo el Estado cuando impulsa una iniciativa como el régimen de excepción y es aprobada por los diputados, los que sí representamos al pueblo? Bueno, estamos protegiendo el derecho fundamental a la vida, porque el artículo 1 de la Constitución establece que el origen y el fin del Estado es la persona. Entonces, usted tiene diputados del Frente y de Arena donde hablan, ¿y dónde queda el derecho de libre expresión? ¿Y dónde queda el derecho de libre movilidad? Pero usted no puede tener una libre movilidad si no está vivo. Usted no puede ejercer el derecho de libre expresión si no está vivo. Entonces, obviamente, el derecho a la vida es un derecho supra, está por encima de otros derechos. La oposición buscará a toda costa, diputado Castro, deslegitimar esta posibilidad, El Salvador posibilidad de la reelección, tal como la ha venido haciendo. Sí, pero el pueblo... Y ahora que usted ha puesto las llamas hacia abajo, lo van a hacer. Ahora el pueblo ya sabe que realmente no solo nos acompaña la voluntad en esencia del pueblo, en esa democracia, en esa representación de esa soberanía del pueblo, de lo que el pueblo quiere, de lo que el pueblo desea, pero también nos acompaña la legalidad, señores. También nos acompaña la verdad jurídica, nos asiste esa verdad. Entonces, cuando la gente nos diga que no, cuando este grupo nefasto nos diga que no, sepan, todos debemos de saber que no es verdad, que aquí la Constitución avala precisamente esto. Hay un fundamento jurídico. Y tendrán sus temores, porque también el temor es atrevido, como la ignorancia, ¿verdad? Entonces, puede hacer que el miedo a que continúen los cambios les obligue a salir. Es decir, defender causas perdidas, ¿verdad? Entonces, diputado Castro, ha sido muy fructífero, nos ha alimentado incluso a nosotros como comunicadores el rumbo que lleve el país y con base a la legalidad y a lo que el soberano quiere, pasar a la par de la realidad pero mirándola. Entonces debemos de ser
sinceros con nosotros mismos, y en este sentido el salvadoreño sabe lo que quiere. El salvadoreño sabe lo que prefiere y conoce bien. Somos, como decía un adagio, pues como sea, pobres, pero gustosos, y entre lo bueno, el pueblo no se equivoca. Diputado Castro, muchas gracias por haber venido, y nos deja el grato sabor para que nuevamente aquellos que llegaron tarde puedan ilustrarse con la repetición de este programa mañana a las 6:40, y que nos dejen sus preguntas. ¿Les gusta o no les gusta que les hablemos así? Pero el salvadoreño habla claro así, de cerca, frente a frente, sin andar con tapujos. Pero existe una verdad: el futuro del país debemos de construirlo todos, y el soberano ya eligió. Ya eligió. ¿Por qué vamos a nadar contra la corriente? Nadar contra la corriente y no saber nadar es ahogarse, y eso es lo que se está haciendo por parte de los detractores, tanto dentro y fuera. Queremos un mejor país, que lo bueno continúe. Eso es, continuidad de propósitos. Es correcto. Diputado, Claridad de visión, claridad de visión. Tenemos un presidente, insisto, que tiene una visión clara de a dónde nos quiere llevar como país. Estamos viendo los frutos. Miren, cuando ustedes voltean a ver hacia los gobiernos anteriores, estamos hablando de años y años. El señor presidente tiene un poquitito más de 3 años, y miren todos los cambios. Ni siquiera se pueden enumerar mentalmente. El otro día hablábamos con un amigo y hablábamos del tema, y le decía yo, ¿cuáles son los cambios? Y empezaba él a enumerarme, y siempre le salían más. Y me volví a decir, se me olvidó esto, porque son tantos. Cuando en los gobiernos anteriores solo se impulsaban leyes en favor de estos grupos de poder. Estamos viendo un cambio. Debemos de impulsar esto. Estos partidos nefastos que han jugado tanto con nosotros, el pueblo, Arena, el Frente, todos estos partidos de la oposición. Miren, en el tiempo de la pandemia, ¿qué dijeron? Que el hospital era una galera. Bloquearon toda la normativa del Código de Salud. Sí, señor. Y aún así somos ejemplo, con un sistema de salud abandonado por años y años y años. ¿Por quiénes? Por ellos mismos. Y aún así el señor presidente tomó las decisiones idóneas. Y aún así somos ejemplo en Latinoamérica. Sí, señor. Entonces, ¿cómo no reconocer esto? Realmente el que no lo quiere reconocer es porque es un fanático de partidos. Ese porcentaje minoritario realmente debe de despertar, porque esto no es un juego. Aquí no es que esté jugando el Real Madrid contra el Barcelona. No, señores, este es el destino de un país, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Estamos luchando por un mejor país. ¿Contra quién? Contra estos grupos de poder fáctico. Interesante. Bueno, gracias por su atención, y esperamos que saquemos ganancias del 100 por 1. Somos ITV El Salvador. Gracias, canales de televisión, hermanos, aliados allá en la Unión Americana. Salvadoreños, hermanos también, piensen y enfoquen sus buenas intenciones hacia el país. Vengan, que los esperamos con los brazos abiertos. Vénganse a invertir, porque van a encontrar un país distinto. Y vale la pena que se fortalezca lo que se ha hecho hasta ahora. La reelección es posible, eso está claro. ¿Ok? Vamos y corramos la voz. Por ahora, buenas noches. Será hasta el próximo lunes.